Ok, muy buenos días. De nuevo por aquí presentes para continuar con este ciclo de clases dedicadas a la farmacología y posteriormente a la endocrinología. Hoy vamos a cerrar el ciclo de neuropsicofármacos, viendo o considerando un grupo importante de fármacos muy útiles para la cirugía. Para hacer una cirugía es necesario que el paciente sufra o se le someta a un proceso de anestesia. Entonces vamos a ver hoy los fármacos de anestésicos generales muy útiles para la anestesia y es muy apropiado que conozcan, sobre todo los que van a hacer anestesiología. Ok, entonces ya entrando en el tema, podemos aquí hacer un resumen de los diferentes fármacos utilizados para el dolor, o sea, para el alivio del dolor. Ya ustedes vieron en sexto semestre un grupo, que son los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales los más conocidos, bueno, el ibuprofeno, el acetaminofeno, la aspirina, etc. Eso ya fue suficientemente considerado el semestre pasado. Además, vieron en una clase antes de la pandemia otro grupo de fármacos utilizados para el dolor, como fueron los opioides, los cuales, bueno, ya ustedes conocen cuáles son sus principales características farmacodinámicas y farmacocinéticas. Ahora, hoy, vamos a ver un grupo de fármacos que se utilizan para el alivio no solo del dolor, sino para deprimir la conciencia, que son los anestésicos. Y que, como ustedes muy bien saben, si no hay anestesia, no pueden realizarse intervenciones quirúrgicas. Entonces, eso nos hace pensar cómo hacían en la antigüedad, hasta más o menos 1800, los años 1800, para hacer intervenciones quirúrgicas. De hecho, las intervenciones quirúrgicas tenían que ser muy rápidas, como por ejemplo las amputaciones, por lo general las hacían así, rápidas, para le aliviar o para que el sufrimiento del paciente no fuera tan intenso. Pero fue en 1846 cuando ya se utilizó por primera vez un anestésico, el éter, como anestésico por Morton, William Morton, el cual dio resultados exitosos en ese momento. De allí hasta la actualidad, bueno, han aparecido muchas sustancias que han desplazado al éter, al cloroformo, incluso, que también se utilizó mucho como anestésico general. Entonces vemos que los anestésicos se dividen aquí, como ven en el cuadro, en anestésicos generales, como ya vamos a ver cuáles son, y anestésicos locales. En esta clase, o en esta primera hora, vamos a ver los generales. Y los generales se dividen en inhalatorios y endovenosos. Entonces, primero hay que definir qué es anestesia general. Vean el cuadro allí de cómo se utilizaba el éter en ese entonces. Colocan un pañuelo herido en esa sustancia para dormir al paciente. En este caso creo que es para fines delictivos. No entremos en detalles. Entonces, la anestesia general es la pérdida de la conciencia. Es un estado inducido de pérdida de la conciencia y de reactividad de estímulos dolorosos intensos, producidos por una sustancia administrada, ya sea mediante vía inhalatoria o por vía endovenosa, que va a deprimir el sistema nervioso central. Entonces, eso. Y tenemos otra definición, un estado reversible, y eso es importante. Cuando uno provoca anestesia, tiene que ser reversible. Se va a deprimir reversiblemente el sistema nervioso central y produciendo pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la analgesia, de la actividad refleja, suprimir esos reflejos neurovegetativos que pudieran afectar el resultado de la intervención, y de la motilidad. Muy importante la motilidad, porque si el paciente se está moviendo, la intervención va a ser difícil. Entonces tenemos que lograr hipnosis, analgesia, estabilidad neurovegetativa y relajación muscular. Entonces, todo anestésico, toda sustancia que califique como anestésico debe lograr los siguientes objetivos. Tiene que provocar insensibilidad al dolor, o sea, debe tener un efecto analgésico. Debe provocar pérdida de todos los reflejos, tanto los somáticos como los vegetativos. Reflejos que pueden entorpecer la intervención quirúrgica. Deben provocar una relajación adecuada de la musculatura esquelética y, pues, por supuesto, la pérdida de la conciencia. Todo eso lo hacen los anestésicos generales. Ahora, ¿cómo actúan ellos? O sea,
¿cuál es el mecanismo de acción general de estos anestésicos? Entonces, en este gráfico ven esta relación de Meyer-Overton que a principios del siglo pasado la estableció. Y él hizo una correlación entre la liposolubilidad del anestésico y su concentración alveolar mínima, es decir, la concentración del gas o de la sustancia volátil en el alveolo, suficiente para inhibir la reactividad al dolor en el 50% de los pacientes. Eso es la más concentración alveolar mínima, vamos a repetir más tarde. Entonces, fíjense que concentración alveolar mínima es indicativo de efecto, ¿no? Entonces, el efecto anestésico es mayor a medida que aumenta la liposolubilidad. Fíjense que la relación es lineal. Entonces, sustancias más liposolubles tienen mayor potencia, es decir, disminuye su concentración alveolar. Se necesita menos cantidad de anestésico para lograr esa anestesia, por decirlo así. Entonces, a mayor liposolubilidad, mayor potencia. O a mayor liposolubilidad, menor cantidad de anestésico necesaria para lograr el efecto deseado. Entonces, ¿qué se pensó en ese entonces? Bueno, si esa relación es tan lineal, es posible que los anestésicos generales lo que provocan es una interferencia en las propiedades de la membrana celular, es decir, en la bicapa lipídica. Se pensó que los anestésicos, al disolverse en la bicapa lipídica, interferían con su movilidad y eso interfería a su vez con las propiedades eléctricas de la membrana. Sin embargo, ya en la actualidad, ese postulado mecanismo de acción que acabo de decir está desechado. Ahora se sabe bien que los anestésicos más bien interactúan con proteínas, las proteínas de membrana más que con los fosfolípidos. Es decir, ellos interactúan con sitios hidrófobos de estas proteínas de membrana, que por lo general son canales iónicos, potenciando las señales inhibitoras receptores GABA. Y vemos las diferentes subunidades del receptor GABA, alfa 1, beta 2, gamma 2. De hecho, el sitio de unión de la mayoría de estos anestésicos que interactúan con estos receptores GABA están entre la porción alfa y beta del complejo receptor GABA. Que eso medía los efectos hipnóticos sedantes. Y la combinación alfa 2, beta 3, gamma 2 medían de este subtipo de receptor, medían el efecto miorelajante. Entonces, en resumen, los anestésicos, al unirse a estos sitios hidrófobos de proteínas, sobre todo en GABA, potencian la señal inhibitoria del GABA. Otros anestésicos, por ejemplo, la ketamina como anestésico endovenoso, o el óxido nitroso y el xenón, más bien interfieren con la transmisión sináptica excitadora mediada por el glutamato. Es decir, inhiben la transmisión sináptica excitadora. Igual se une a los sitios hidrófobos de estos receptores, ya sean nicotínicos, AMPA, NMDA y kainato. Se unen a esos sitios hidrófobos e interfieren con la transmisión sináptica, inhiben la transmisión sináptica excitadora. Entonces, los receptores involucrados son nicotínicos, AMPA, NMDA y kainato. Otros anestésicos, sobre todo los fluorados, como el desflurano, el enflurano, activan canales de potasio. Es decir, abren estos canales de potasio, permitiendo la salida de potasio e hiperpolarizando la membrana. La mayoría de los anestésicos volátiles. Y su efecto es más, se localiza más en la sinapsis, es decir, en la disminución de la actividad ocurre en la sinapsis, pero no afecta la conducción axonal. Es decir, se inhiben en este caso, se potencian las sinapsis inhibitorias GABAérgicas, se inhiben las sinapsis excitatorias glutamatérgicas, en este caso colinérgica nicotínica, y aparte se abren canales de potasio que hiperpolarizan la membrana. Pero la conducción axonal no se afecta. Cuando hablamos de anestesia tenemos que saber cuáles son las fases de la anestesia. Y los anestesiólogos las conocen muy bien. Entonces tenemos una fase de inducción, es decir, el inicio, que se puede provocar con los mismos anestésicos volátiles, pero lo más frecuente es indicar drogas o administrar drogas que inicien esta inducción, ya sea benzodiazepinas de acción ultracorta, como el midazolam, o con anestésicos endovenosos como el tiopental, el propofol o el
a ver más adelante. Una vez lograda la inducción, o sea, el inicio de la anestesia, esta debe mantenerse el tiempo suficiente para que la intervención pueda efectuarse. Entonces, esta fase de mantenimiento por lo general se hace con los anestésicos volátiles, ya sean gases o las sustancias volátiles que vamos a ver adelante. Una vez termina la intervención, bueno, se suspende la anestesia y debe ocurrir el despertar o la fase de emersión. Estas son las fases de anestesia. Inducción, iniciada con fármacos, puede ser con los mismos anestésicos volátiles, pero más frecuentemente con anestésicos endovenosos. La fase de mantenimiento, que ya es con los gases o con las sustancias volátiles. Y la fase de emersión, que debe aparecer una vez se suspende la administración de los anestésicos, que debe ser rápida y placentera. Ya vamos a ver cuáles son las características ideales de un anestésico, ahí lo tenemos. Entonces, un anestésico ideal debe inducir rápidamente el estado anestésico, pero debe recuperarse rápidamente una vez se deje de administrar el mismo. Debe haber un despertar rápido y sin grandes efectos desagradables como náuseas, vómitos, etc., ¿no? Es una recuperación rápida y placentera. Ya vamos a ver que no todos o muchos, la mayoría no cumple con esta recuperación rápida y placentera. Cambios rápidos en la profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en una intervención ya el paciente todavía hay movimiento, el anestesiólogo debe aumentar la concentración alveolar del anestésico y debe traducirse rápidamente en un efecto aumentado del anestésico. O sea, debe haber cambios rápidos en la profundidad a fin de que la intervención quirúrgica no se entorpezca. Debe producir una relajación muscular adecuada. En la actualidad, bueno, se combinan estos anestésicos para no administrar grandes cantidades que pueden producir efectos adversos severos. Se combinan con relajantes musculares como la succinilcolina o los derivados curarínicos, que provocan una relajación muscular adecuada. Debe tener un amplio margen de seguridad, pero se sabe muy bien que estos anestésicos tienen un margen terapéutico estrecho. Por eso debe estar en su administración en manos de especialistas, que son los anestesiólogos que van controlando el paso bien, digamos, siempre durante la intervención, la cantidad de anestésico y los signos vitales del paciente que deben estar adecuadamente monitorizados, porque tienen un estrecho margen de seguridad. Pero un ideal debería tener un amplio margen. Ya sabemos que no es así. Y ausencia de efectos indeseables que, bueno, imagínense, hasta el menos, el más inocuo tiene efectos indeseables. ¿Cuáles son las vías de administración? Vimos la vía inhalatoria y la vía endovenosa. Entonces, vamos a ver cómo es la vía, cómo es la clasificación ya de estos anestésicos y administrados por vía inhalatoria. Entonces, por vía inhalatoria se puede administrar gases. Ahí tenemos el óxido nitroso, N2O, muy utilizado en la antigüedad, pero ya no. En todo caso, se utiliza mezclado con otro anestésico volátil. El ciclopropano fue muy utilizado en los años 60, pero debido a su alta inflamabilidad, no se dejó de utilizar. Más ahorita en los pabellones modernos donde se utilizan electrocauterios, etc., ¿no? Y el xenón, que es un gas noble, que es el que menos efectos, no reacciona de hecho con componentes bioquímicos del organismo, pero provoca una anestesia, digamos, con bastante analgesia. Es poco potente, sí, pero tiene un perfil de efectos adversos bastante interesante, pero es muy costoso de utilizar porque por ejemplo, el xenón es un gas raro. Y líquidos volátiles, que son líquidos que volatilizan a temperatura ambiente, como el éter dietílico, el cloroformo, que ya están obsoletos, el halotano, que ya está empezando a ser obsoleto, el enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano, toflurano, son los que actualmente se administran con mayor frecuencia. Ok, esto para mostrarles cómo es una máquina de anestesia y cómo se logra que llegue el anestésico a los alveolos, que es donde nos interesa que llegue. Entonces vean que la máquina tiene su ventilador que va a producir la ventilación mecánica al paciente que va a estar anestesiado, y tiene su mezclador de gases, o sea, de mezclar los gases como el oxígeno con estos líquidos volátiles o con cualquier gas de los que nombramos, como el óxido nitroso. Después mezclar óxido nitroso con líquido volátil para potenciar el efecto anestésico del líquido volátil.
lo que llaman el efecto del segundo anestésico. Fíjense que hay un absorbedor de CO2 allí que para evitar que se acumule CO2 en la respiración. Y bueno, todo eso con los flujómetros de óxido nitroso, oxígeno y aire van a llegar a la membrana, al alveolo, y los gases van a atravesar la membrana alveolar. Ok, entonces vemos que, bueno, llegan a exponerse el espacio muerto, que es toda la parte de los traques, los bronquiolos, lo que interesa es el espacio alveolar y la membrana alveolar, donde va a ocurrir la transferencia del gas, del líquido volátil, hacia la sangre. Entonces, todo va a depender del flujo sanguíneo pulmonar, de la actividad cardíaca. Entonces, por cierto, el anestésico va a distribuirse en todos los tejidos, pero el tejido que va a recibirlo primero es el cerebro, que es donde nosotros queremos lograr el estado anestésico. Y posteriormente en los tejidos irrigados como el músculo, hígado, riñón, que son bastante irrigados, aunque no tanto como el cerebro, y el tejido adiposo, que aunque es menos irrigado debido a la alta liposilidad de estos anestésicos, pueden acumularse. Entonces, la profundidad de la anestesia conseguida por un agente inhalatorio es función de la presión parcial que alcanza el anestésico en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? El rápido equilibrio entre la presión parcial en el alveolo del anestésico y la presión parcial de este mismo anestésico en el cerebro. Entonces, ese equilibrio, mientras más rápido se logre, más rápida va a ser la inducción. Mientras más lento se logre ese equilibrio, más lenta va a ser la inducción. Y los cambios de profundidad, por supuesto, es lo que nos interesa. En esta lámina pretendo mostrar qué pasa cuando el coeficiente, digamos, el equilibrio de la presión parcial del anestésico en el alveolo se alcanza más rápido mientras sea menor el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Qué significa coeficiente de partición sangre-gas? Es decir, digamos, la disolución, el grado de disolución de este anestésico en la sangre. Entonces, mientras más el anestésico se disuelve en la sangre, más va a tardar que ocurra el equilibrio de la presión parcial, entre la presión parcial del anestésico alveolo y la presión parcial del anestésico al cerebro. Entonces, la inducción, por supuesto, va a ser más lenta. Eso ocurre, por ejemplo, con el éter. El éter tiene un coeficiente de partición sangre-gas elevado. Entonces, la inducción va a ser más lenta. Vean aquí cómo se ve esto, cuando el coeficiente de partición sangre-gas es muy elevado, tiene que esperar que se llenen o se ocurra esta disolución o se alcance la disolución en sangre para que ocurra un equilibrio entre la presión parcial del anestésico en cerebro, el equilibrio con respecto al alveolo. Entonces ese equilibrio se va a alcanzar más lentamente cuanto más grande sea el coeficiente de partición sangre-gas. Es decir, el anestésico se disuelve mucho más en sangre, Y el otro es el coeficiente de partición lípido-gas. ¿Qué significa eso? Que aquellos anestésicos que se disuelvan más en gas, bueno, van a alcanzar el cerebro igual, pero van a tardar en liberarse de estos lípidos, sobre todo el tejido adiposo, parte grasa del cerebro, y la emersión o el despertar va a ser más lento. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Que mientras más grande sea el coeficiente de partición sangre-gas, más lento va a ser la inducción. Mientras menor sea el coeficiente de partición sangre-gas, más rápido se alcanza el equilibrio. Por el contrario, cuanto más grande es el coeficiente de partición lípido-gas, lo que va a afectar más que todo es la del despertar. Una vez que ustedes dejen de administrar anestésico, mientras más tiempo se mantenga el anestésico pegado al lípido, más va a tardar el paciente en despertar. Ok. Aquí tenemos factores físicos que determinan la presión parcial del gas en sangre arterial y en encéfalo. Pero ya vimos los coeficientes de partición, sobre todo sangre-gas. También la concentración del anestésico en el aire inspirado. Bueno, mientras mayor sea esa concentración, más rápido se va a alcanzar el equilibrio. El gradiente de concentración arteriovenosa también influye. El flujo sanguíneo pulmonar, mayor flujo sanguíneo pulmonar, más rápido se alcanza el equilibrio. Y la ventilación pulmonar. Mientras más frecuente
Mientras más volumen corriente sale de acción pulmonar y más la frecuencia respiratoria, mayor rapidez se alcanza el equilibrio entre el alveolo y el cerebro. Entonces, recuerden de nuevo que la profundidad de la anestesia conseguida por un agente inhalatorio es función de la presión parcial que alcanza el anestésico en el cerebro. Es decir, no nos interesa que el anestésico se quede pegado en la sangre, esté disuelto en la sangre, debe liberarse de allí y llegar a la presión parcial allí suficiente para lograr el efecto anestésico y que se equilibre rápidamente con la presión parcial del anestésico en el alveolo. Entonces vean en esta lámina qué es la potencia anestésica. Entonces la potencia anestésica se mide en CAM, es decir, concentración alveolar mínima. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. La concentración alveolar mínima es la dosis mínima que evita la respuesta de un determinado estímulo doloroso en el 50% de los individuos, como la concentración eficaz 50. ¿Recuerdan de eso? Okay, eso es la concentración alveolar mínima. Entonces eso nos permite comparar la potencia anestésica en diferentes anestésicos. Entonces veamos aquí en este gráfico, si no se mueve, se movió. Vean allí, no quiero mover mucho esto, déjame ver si no se mueve, ok, otra vez. Vean allí, el alotano, por ejemplo, que está en rojo, vean cómo la concentración alveolar mínima, allí está, es menor, o sí que la del fluorano, y vean la del óxido nitroso que está más allá, que es morado. La concentración alveolar mínima es mucho mayor, se le requiere mucha mayor concentración alveolar mínima en alotano para lograr una concentración alveolar mínima, o sea, que se logre evita la respuesta en el 50% del individuo. ¿Qué consecuencias trae eso? Lo vamos a ver en la siguiente lámina, vean allí, en este cuadro sacado del libro de Rank, la última edición, creo que la octava. Vean el óxido nitroso, cómo es el coeficiente de partición sangre-gas. Y vean la concentración alveolar mínima. Entonces, vean que la concentración alveolar mínima, es decir, esa concentración mínima que logre evitar la respuesta a un estímulo doloroso en el 50% de los pacientes, es de 100. De 100. Entonces, imagínense, si ustedes colocan 100 a esa concentración en un paciente, el oxígeno va, por supuesto, va a estar en la mínima expresión y van a producir una hipoxia. Entonces, no se puede utilizar esta dosis. Por lo tanto, el óxido nitroso no se utiliza en la actualidad solo, sino acompañado con otro anestésico para que no ocupe, para que no disminuya mucho la presión parcial de oxígeno. Entonces, la ventaja del óxido nitroso, vean, su coeficiente de partición sangre-gas de 0,5, eso garantiza una inducción y recuperación rápida, porque no se disuelve en sangre prácticamente y entonces el equilibrio entre sangre y alveolos se alcanza rápidamente, por supuesto en cerebro. El óxido nitroso, a pesar de todo, tiene pocos efectos adversos si utiliza concentraciones bajas, por supuesto, y tiene un buen efecto analgésico, puesto que ya vimos que él tiende a actuar interfiriendo con la transmisión glutamatérgica a través de los receptores NMDA y AMPA. Entonces tiene un buen efecto analgésico, pero no puede utilizarse como anestésico único porque es muy poco potente. Entonces hay que combinarlo con otro anestésico por inhalación, si es que se va a utilizar. Ahora tenemos los fluораnos. Vean los fluораnos, sus coeficientes de partición sangre-gas. Por ejemplo, el isoflurano tiene 1,4, el desflurano 0,4 y el sevoflurano 0,6. Tienen un ideal, creo que el más grande es el del isoflurano. Y la inducción y recuperación es rápida, por supuesto, en desflurano y sevoflurano, porque tienen 0,4 y 0,6, pero en isoflurano, que tiene 1,4, se tarda un poco más la inducción y la recuperación, debido a que se va a disolver más en sangre. Los efectos adversos, bueno, son pocos, sobre todo el isoflurano puede producir isquemia, porque relaja las arterias coronarias y disminuye la presión aquí en esa arteria, el flujos. Y los que por otro son pocos los efectos adversos. De hecho, ha sustituido al alotano, todos los fluораnos han sustituido al alotano, ya no sé por qué el alotano ya no se utiliza tanto. El desflurano, el único problema es que es irritante de la vía respiratoria, entonces hay que inducir primero la anestesia con otro fármaco y
se utiliza solamente en el mantenimiento, ya cuando el paciente ya está anestesiado, para mantener el estado de anestesia. Igual el sevoflurano. El alotano, vean, el coeficiente de partición sangre-gas de 2.4. Entonces, la inducción, por supuesto, va a ser más lenta, porque se va a disolver más en sangre, se va a cansar más se va a tardar en alcanzar el equilibrio. Y vean que el coeficiente de partición aceite-gas, 220, muy liposoluble, comparado con los fluranos. Vean que los fluranos, el más soluble en grasa es el isoflurano, 91 por 91, pero el alotano es 220. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que si se tarda, si un periodo se administra por largo tiempo, se va a acumular en el tejido adiposo y el despertar se va a tardar, o sea, la emersión va a tardarse, porque tienen que vaciarse los depósitos de alotano de grasa para poder eliminarse. Y la otra problema es que se va a metabolizar en el hígado en mayor grado, produciendo el ácido trifluoroacético, que va a producir una necrosis hepática, o sea, una hepatitis tóxica. Por eso que no se utiliza en la actualidad. Entonces, porque se va a metabolizar en el hígado produciendo un metabolito tóxico que va a producir daño hepático, el alotano. Aparte de que sensibiliza al miocardio, puede producir arritmias cardíacas, lo sensibiliza a la acción de las catecolaminas, produciendo arritmias, puede producir más hipotensión que los demás. Y en un cuadro que vamos a detallar más adelante, que es la hipertensión maligna. O la hipertensión maligna o la hipertermia maligna. No es hipertensión maligna, hay un error ahí. Hipertermia maligna. El enflurano, bueno, ya casi no se utiliza porque produce convulsiones. Y el éter, que está obsoleto, y no vamos a detallarlo mucho. En este cuadro vemos un resumen de todos los efectos de cada uno. Vean que el más analgésico de todos allí con 3 cruces es el óxido nitroso. El óxido nitroso o N2O. Vean que la estimulación de las secreciones, el óxido nitroso no la estimula, disminuye la ventilación, produce leve hipotensión, no afecta la contractilidad miocárdica, tiene poca capacidad de producir arritmias, no es tóxico tisularmente, bueno, se deposita en tejido y no es inflamable. Pero el problema es que es muy poco potente y no sirve utilizarlo solo. En cambio, el alotano, vean como que no es tan analgésico. Y ustedes me dirán, entonces, ¿cómo es eso de que no es analgésico y el paciente está dormido? Pero resulta que el dolor, aparte del paciente no lo siente, va a producir cambios en la actividad, en este caso simpática, va a aumentar la actividad simpática refleja debido al dolor. Vamos a tener una descarga importante de catecolaminas que pueden provocar arritmias cardíacas e incluso una isquemia miocárdica. Por eso es que se debe evitarse el dolor, así no lo siente el paciente porque está anestesiado, pero como no. Entonces debe provocarse una analgesia y de hecho el alotano por eso no se utiliza un poco, porque tiene escasa efecto analgésico. Sí, produce una hipotensión grave, deprime la actividad, la contractilidad miocárdica, produce arritmia, es tóxico en el hígado, entonces ya el alotano está siendo desplazado por los fluranos, en este caso el influrano, el isoflurano y el sevoflurano. Vean cómo los fluranos son además muy buenos analgésicos, pero estimulan secreciones por ser irritantes, por lo que, bueno, el problema hay que estar pendiente de eso. La hipotensión va a ser más bien moderada, no deprimen el corazón, excepto el flurano. No son tóxicos para los tejidos, excepto el influrano. Producen buena relajación abdominal y no son inflamables. Entonces aquí lo que interesa es que tampoco sean inflamables y todos ellos no son inflamables. Como si lo es el éter, por ejemplo, o el cloroformo. Entonces, el resumen de efectos, todos ellos reducen la presión arterial, deprimen la contractilidad miocárdica, sobre todo el alotano y el flurano, sensibilizan el miocardio a las catecolaminas, que eso lo hace el alotano, deprimen la respiración, sobre todo el enflurano es más potente de depresor respiratorio, disminuyen el índice metabólico cerebral, aumentan el flujo sanguíneo cerebral y algunos son proconvulsivantes como el enflurano. Aparte de que disminuye el índice metabólico hepático y el alotano sobre todo es hepatotóxico porque se metaboliza a trifluoroacetato que se une a las proteínas de
los hepatocitos y se provoca como una especie se convierte en una especie de acteno que provoca una reacción inmunitaria contra los hepatocitos. En el músculo estriado relajan el músculo, potencia la acción de los bloqueadores musculares, por eso se pueden utilizar menores dosis anestésicos, utilizando a la vez los bloqueadores musculares como la succinilcolina o los curarínicos, como la tubocororina, etc. Y todos ellos relajan el útero grávido, por lo que hay que tenerlo en cuenta, bueno, en cesárea. En cesárea no es necesario que haya contracciones, pero tienen que tener en cuenta eso. Un cuadro muy grave que puede presentarse con la administración de estos anestésicos generales y sobre todo combinados con relajantes musculares es la hipertermia maligna. Es un estado hipermetabólico del músculo esquelético. El músculo esquelético empieza a contraerse sostenidamente porque hay una liberación exagerada de calcio del retículo sarcoplasma. Entonces se lo desencadena cualquiera de estos anestésicos inhalatorios y los paralizantes musculares como la succinilcolina y en menor grado la tuboculorina. Es una reacción de carácter farmacogenético. De hecho, la valoración preanestésica debe considerar esta posibilidad. Debe hacer un exhaustivo interrogatorio para ver si hay antecedentes familiares de que hayan presentado este cuadro. Incluso hay pruebas con cafeína, hacen biopsia de músculo, se le pone cafeína y ahí se determina si hay este fenómeno. Entonces todo, ya lo dijimos, por el exagerado movimiento de calcio, se sale masivamente calcio del retículo sarcoplásmico por esa disfunción del receptor rianodina. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que bloquear este receptor rianodina con el dantroleno. El dantroleno inhibe esta liberación masiva de calcio, entonces se utiliza para prevenir en el caso de que el paciente tenga antecedentes y para aliviar el cuadro clínico una vez que se establece. Entonces el dantroleno previene y alivia el cuadro clínico de hipertermia maligna. Y están los síntomas: taquicardia, arritmias, exantema cutáneo, cianosis, sudoración, inestabilidad cardiovascular, y lo más destacado es que la temperatura se puede elevar hasta 43 grados centígrados. Una hipertermia maligna, o una rigidez muscular en extensión, acidosis metabólica, hiperpotasemia porque se está liberando potasio del músculo que está necrosándose o está necrosándose, se está liberando mioglobina que produce mioglobinuria, y toxicidad en los túbulos renales provocando una insuficiencia renal aguda con elevación de la fosfoquina, de la creatinfosfoquinasa debido a esa destrucción de las fibras musculares. Ok, entonces ya ha visto a grosso modo los anestésicos inhalatorios que ustedes van a manejar si es que van a hacer la especialidad de anestesiología. Vamos a entrar ahora a los anestésicos endovenosos, cuya farmacocinética ya es más usual porque se administran en la sangre y van a seguir todos estos procesos de distribución y eliminación usuales, no como en los casos anteriores que ya se está administrando una vía poco usual para nosotros los médicos generales, que es la vía inhalatoria. Entonces los anestésicos endovenosos, bueno, ya vimos los opioides como la morfina y fentanilo, que tienen esa analgesia bastante importante que se pueden utilizar en conjunto con los anestésicos generales que vamos a ver, que vimos, y con estos endovenosos. Y hoy vamos a ver que anestésicos endovenosos, el tiopental, el propofol, el etomidato y almidazolam se revisó en el capítulo de diagnóstico sedante, que es una benzodiazepina de acción ultracorta, y la ketamina. Comenzamos con el tiopental, que es un barbitúrico de acción ultracorta, que es uno de los pocos que se utiliza actualmente en los barbitúricos, ya la mayoría no se utilizan. Es de acción ultracorta y su acción aparece entre 10 a 20 segundos luego del bolo que se inyecta, con un efecto máximo en los 60 segundos, y la acción dura 10 minutos. Entonces, sirve para inducir la anestesia. Una vez que se induce, bueno, se le administra el anestésico volátil o el gas, inhalatoria, y para mantener ese estado de anestesia. Entonces, la profundidad de la anestesia es proporcional a la dosis. Si administran dosis elevadas, van a llegar hasta un coma y hasta matar al paciente con parálisis respiratoria. Y tener en cuenta de que ellos pueden producir crisis fatales en pacientes con porfiria porque ellos tienen un defecto de la enzima, la HMB sintasa. Entonces, al estar inhibida esta enzima, entonces se va a acelerar el resto de las dos enzimas por el
inducción enzimática provocada por el barbitúrico y se van a acumular el ácido aminolebulínico y eso va a provocar la porfiria, la crisis porfírica. Hay que también preguntar si el paciente tiene algún antecedente de esto. Entonces, estos fármacos deprimen en la respiración y son irritantes, pueden producir broncoespasmo y laringoespasmo. Hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes con antecedentes de asma. Son hipotensores, producen una hipotensión que puede ser severa, pero tiene un efecto neuroprotector y reducen el flujo de metabolismo cerebral, por lo tanto reduciendo la presión intracraneana. De hecho, este fármaco se utiliza para provocar este efecto en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo para disminuir el riesgo de edema cerebral. O sea, se trata para el edema cerebral. No producen analgesia, ya dijimos. Entonces puede haber una respuesta simpática vegetativa intensa al dolor, que el paciente no lo va a sentir porque está dormido, pero va a producir esta descarga de adrenalina que puede ser fatal. Y hay un corazón sensible a ellas. Puede la vida media de 10 horas, ya se metaboliza en el hígado, pero el efecto es corto debido a que el fenómeno de redistribución, es decir, llega al cerebro y rápidamente es sacado de allí por redistribución. Entonces el efecto en un solo bolo, el efecto corto se debe a la redistribución más que a la biotransformación hepática, que es lo que al final va a ocurrir. Entonces vean aquí en este gráfico cómo, fíjense, cuando se administra un bolo, una dosis única, los niveles en sangre disminuyen, pero aumenta en los tejidos más irrigados como el sistema nervioso central y las vísceras. Ya después esto va bajando, pero no por la acción del hígado, sino porque se está redistribuyendo en el músculo estriado, en la masa magra que es el músculo estriado, irrigado, bastante irrigado, entonces allí se va a acumular. El efecto desaparece en el sistema nervioso central, pero ahí está en músculo todavía. Y en el tejido adiposo en forma más lenta, debido a que es el tejido menos irrigado. Pero si esta infusión de tiopental se prolonga en el tiempo, los tejidos adiposos se van a plenar de este fármaco y una vez que ustedes quitan o suspenden la administración de tiopental, va a tardar el paciente en despertar porque se va a seguir liberando tiopental que está almacenado en el tejido adiposo. Eso fue lo que le pasó, creo que a Schumacher, que los tenían en un coma inducido por tiopental y al bajárselo, bueno, tardó mucho en despertar. Creo que todavía está afectado. Entonces el fenómeno de distribución es importante, sobre todo en estos fármacos muy liposolubles que llegan rápidamente al cerebro, pero rápidamente se pierde el efecto debido al fenómeno de redistribución. El propofol, un fármaco que se hizo famoso cuando la muerte de Michael Jackson, puesto que este fue el fármaco que lo mató, es como un aceite, es un alquilfenol, es el 2,6-diisopropilfenol, y se debe administrar en forma de emulsión, porque no se disuelve en agua. Entonces se administra en forma de emulsión en micromicelas que van a ser transportadas por la sangre hasta el cerebro, que es el que lo va a recibir primero, en una dosis de 2,5 miligramos por kilogramo de peso. El efecto es breve y la recuperación muy rápida, entonces es muy ventajoso esto. Pero producen hipotensión, pueden producir una disminución del reflejo varosector, bradicardia y paro cardíaco. Eso fue lo que mató a Michael Jackson, repito, dio un paro cardíaco y no pudo salir. Entonces, el problema con este aceite es que, bueno, como es una forma de emulsión que lleva aceite de soya, lleva lecitina de huevo, es que tiende a una vez que se prepara la solución, debe administrarse y no debe guardarse porque ya puede contaminarse. De hecho, hay una presentación nueva que es el FOS-propofol, que es el fosfato de propofol, que sí se disuelve en agua y tiene ventajas sobre esta, que va a doler menos a la inyección endovenosa y, bueno, no va a tener estos problemas de que se contamine. Igual va a producir el mismo efecto. Es un depresor, ya dijimos, cardiovascular, sobre todo en ancianos hay que tener cuidado, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la presión intracraneana e intraocular. Esto es ventajoso para intervenciones oftalmológicas. Duele, sobre todo la emulsión y la zona de inyección, que eso se evita con el FOS-propofol, y se elimina por la orina, pero ya previamente conjugada en el hígado con ácido glucurónico o con sulfato. Entonces, primero se conjuga en el hígado y luego se elimina en la orina. Cuando se administra por largo tiempo, puede aparecer el síndrome de infusión por propofol,
que va a producir necrosis muscular, aumento del potasio, aumento de la hemoglobina y todo el cuadro y hasta de necrosis de la zona. El etomirato, otro anestésico endovenoso, es un derivato carboxalo de imidazol, que es muy liposoluble. Todos ellos son liposolubles. Pero fíjense que tiene una rápida redistribución, alcanza una concentración máxima en 1 minuto y la acción anestésica es muy breve, igual que el propofol. Reducen el flujo cerebral, consumo de oxígeno, tiene la ventaja con respecto al tiopental de que no es hipotensor, no libera histamina, es otra ventaja, pero también deprime la respiración y puede producir mioclonías que pueden interferir con la intervención, náuseas y vómitos. Y su infusión continua prolongada puede producir insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, tener cuidado con el etomidato. Y por último, la ketamina, que es un derivado de la fenciclina. Y vamos a ver que a diferencia de los tres anteriores, todos los tres anteriores tienen que ver con el receptor GABA. Interfieren, en este caso, facilitan la transmisión GABAérgica. Abren el receptor GABA y hiperpolarizan la membrana. En el caso de la ketamina, su mecanismo de acción es diferente, pues va a interferir con la transmisión glutamatérgica a través del receptor NMDA. Entonces, al interferir con los receptores NMDA va a provocar una analgesia bastante intensa, pero el estado no va a producir una depresión así típica como los otros anteriores fármacos, sino un estado de pérdida de la conciencia, pero que no es como una pérdida de la conciencia, es como una catalepsia. Va a haber inmovilidad, va a haber analgesia y amnesia, pero no es una depresión total de la conciencia. Está como si estuviera cataléptico, como si estuviera quieto, ¿no? Pero no va a sentir dolor porque es bastante buena analgesia. Y aparte que va a presentar sensaciones psíquicas muy vívidas. Es decir, algunos pacientes lo describen como que si estuvieran muertos y estuvieran flotando encima de su cuerpo. O sea, una sensación de muerte. Y alucinaciones muy vívidas. Experiencias disociativas, sueños muy hasta pesadillas, que pueden angustiar al paciente y que se puede prevenir administrando benzodiazepinas. De hecho, no se utiliza mucho en la actualidad en adultos, sino más que todo en niños y sobre todo en cirugía veterinaria. Entonces, la ketamina se utiliza actualmente como droga de abuso, ¿no? Y se está utilizando a dosis menores que las utilizadas en anestesia para la depresión resistente a otros fármacos. O sea, para la depresión cuando hay gran ideación suicida, uno utiliza una dosis menor que la que se utiliza para la anestesia para provocar un estado, revertir ese estado de depresión rápidamente. Es el único fármaco que no necesita esperar 15 a 21 días para regular el estado depresivo, sino que lo hacen en horas. Pero el efecto dura poco, dura 3 o 4 días. Entonces hay que repetir la dosis. Y de paso, los efectos adversos, como vimos, no son suaves. Ellos, a diferencia de los anteriores, aumentan la actividad simpática. O sea, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumenta la presión intraocular y eso los hace inútiles para la cirugía. Para la cirugía intraocular, para la presión intraocular aumenta y la presión intracraneal aumenta también. Entonces, tener cuidado en pacientes con lesiones de ocupación de espacio, porque puede haber enclavamiento. Puede aumentar el tono, o aumenta el tono muscular, es una catalexia. Claro, sin llegar a la hipertensión maligna, pero sí aumenta algo el tono muscular y se administra por vía endovenosa en bolo. La acción dura 20 minutos y su vida media es de 2 a 3 horas. Se metaboliza en el hígado. Ok, ya vimos que para la inducción de la anestesia no solamente se utilizan los anestésicos endovenosos, sino que hay que utilizar otras drogas que permitan un estado ideal para la intervención. Por ejemplo, los relajantes musculares, como la tubocoralina, la succinilcolina, drogas sedantes ansiolíticas para calmar la ansiedad previa a la intervención, analgésicos, se pueden combinar con opioides como la morfina o los derivados fentanílicos, el fentanil, el remifentanil, antieméticos, incluso entre los analgésicos se pueden utilizar los agonistas alfa-2 que también coadyuvan en la analgesia, los antieméticos como el ondansetron, los anticolinérgicos como la atropina para evitar ese aumento de las secreciones que algunos de ellos provocan y para proteger el estómago del estrés que se está produciendo hay que administrar antisecretores gástricos como el omeprazol, etc., o el lansoprazol, cualquiera de ellos. Entonces, todos estos fármacos permiten
que se logre un estado ideal para la intervención con mínimo efectos adversos posteriores a la misma. Entonces, fármacos coadyuvantes, cuando hagan anestesiología, los van a aprender con mucha propiedad. Entonces, esto es todo con respecto a anestésicos generales. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Pueden hacer preguntas si lo desean. Y pasamos a la segunda hora, que va a estar dedicada a anestésicos locales, que va a ser más corta.